Buenas tardes. Este ensayo jurídico lo estamos realizando para la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Yacambú. Vamos a hablar de algunas instituciones jurídicas y voy a comenzar por la persona. Como es bien sabido, la persona es aquel ente susceptible de derechos y obligaciones con el Estado. Las personas, los seres humanos, somos personas naturales, pero también las instituciones de carácter jurídico como organizaciones, fundaciones, empresas, también son personas, son reconocidas por el derecho como personas jurídicas, porque aunque son unos entes abstractos, son susceptibles también de derechos y obligaciones con el Estado. Vamos a hablar un poco del nombre civil. ¿Qué es el nombre civil de una persona? Bueno, el nombre civil de una persona es aquel apelativo, bien sea oral o gráfico, que se utiliza para designar o distinguir a una persona del resto de los grupos sociales o del grupo social donde se desenvuelve. Los elementos, pues, serían, los elementos que componen este nombre civil serían el nombre de pila y su apellido. ¿Ok? También para las personas naturales existe lo que nosotros denominamos el seudónimo. El seudónimo es importante destacarlo de otros elementos como un nombre sustituto, pero que se lo da la misma persona, o sea, la misma persona lo elige con la finalidad de ocultar su nombre civil en un momento determinado. También existe el sobrenombre, ¿okay? Pero el sobrenombre, a diferencia del seudónimo, aunque también es conocido como apodo, es decir, el apodo o sobrenombre, es aquel nombre ficticio, pero que te otorgan terceras personas, te otorgan otras personas, en función de tus defectos físicos, de circunstancias sobrevenidas en tu vida, parecidos con otros, parecidos físicos que se puedan tener con otros, bien sea con otros elementos sociales, como puede ser una caricatura, un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esto, pues tenemos que hablar ahora de cuál es el sistema identificativo real para cada persona. Y sobre esto tenemos que decir que el sistema identificativo es un sistema fundamental de identificación oficial, ¿no? Ya no de hechos, sino de derechos. Y podemos conocer que los sistemas idóneos, en este caso en nuestro país, en Venezuela, y reglamentados por el Estado, son para el territorio nacional la cédula de identidad. O sea, nos identificamos legalmente con la cédula de identidad. También tenemos otra herramienta identificativa como es el pasaporte. Si bien es cierto, a la carencia de un momento determinado de la cédula, uno puede identificarse con su pasaporte dentro del territorio nacional. No así, al contrario, porque el pasaporte realmente, de acuerdo a todos los convenios internacionales suscritos en esa materia, es la herramienta uniforme para todos los países del mundo con que las personas deben identificarse. Es decir, el pasaporte realmente no es más que tu tarjeta de identificación en el mundo, en otros países. El pasaporte es reconocido por la orbe terrestre íntegra como tu documento natural de identidad. Es decir, si uno va a viajar al resto del mundo, a cualquier país, uno no puede identificarse con la cédula de identidad. La cédula de identidad
si se quiere, podemos inferir que es una herramienta identificativa oficial del Estado dentro del territorio nacional. No así el pasaporte. El pasaporte es una herramienta de identificación que produce cada estado, pero que por acuerdos internacionales muy antiguos suscritos va a ser válido para identificarse en otros países del mundo. En ese sentido, pues vamos a pasar de los sistemas de identificación a lo que es el domicilio. ¿Qué es el domicilio de una persona? El domicilio de una persona, el domicilio, es aquel lugar donde habitualmente una persona ha establecido su residencia fija o sus negocios habituales. Es decir, esa persona allí es la que donde en primera instancia se puede ubicar. El domicilio es el más idóneo, inclusive para que el sistema judicial, policial o administrativo del Estado ubique a esta persona a los efectos de notificaciones, que es una parte muy importante de las relaciones jurídicas de las personas con sus administradores, o los administrados con, o el Estado con sus administrados. Ahora existe la residencia también, ¿no? La residencia es también aquel lugar donde la persona solamente vive o mora. Pensemos que a lo mejor la persona tiene un despacho que es su trabajo, su medio de vida, y allí pasa todo el día, pues normalmente ese es el que se escoge como domicilio para que esta persona sea ubicada o sea notificada si fuera el caso. Ahora, la residencia, podemos hablar de aquel lugar donde la persona al salir de su trabajo, al salir de sus obligaciones contractuales en su domicilio, va a descansar o va a pasar el resto de su tiempo. Entonces, esa sería la residencia, donde la persona pasa ese lapso de tiempo. Y la habitación, pues también podemos distinguir como habitación aquel lugar que suele frecuentar una persona en momentos determinados de su vida, pero que también se le ha conocido como lugar de frecuencia, donde esta persona frecuenta. Y sería pues otra opción para ubicarle. Vamos a hablar ahora de la capacidad de las personas y la incapacidad. La capacidad de las personas es aquella actitud de ser susceptible de unos derechos y de unas obligaciones para el goce o ejercicio de sus derechos. ¿Okay? Es decir, una cosa es la capacidad de goce y la otra la capacidad de ejercicio, también conocido como capacidad de disfrute y capacidad de obrar, ¿no? Y bueno, hablando de este mismo tema, tenemos que mencionar la incapacidad, que sería lo que limita a la persona, bien sea para ser susceptible de una capacidad jurídica de goce o de ejercicio. Colocando pues en el tapete un supuesto, podríamos identificar la capacidad de goce como aquella capacidad jurídica que tiene una persona, supongamos un niño, de ser susceptible de una herencia. Por ejemplo, el niño puede gozar de ese derecho, ¿okay?, jurídico, pero no puede disfrutarlo al ser menor de edad, o no puede obrar. No puede obrar es que no puede enajenar, gravar, por su incapacidad como menor de edad. Aunque la incapacidad también nos trae a colación otra cantidad de motivos por los cuales pudiera una persona estar incapacitada,
como lo es, por ejemplo, el alcoholismo, la enajenación mental y una cantidad de cosas que ya por razones de tiempo, obviamente, no podemos continuar y avanzar. Muchas gracias. Un saludo a los catedráticos que les corresponde evaluar este video. Yo soy Juan José Negrín de la Universidad Yacambú.